Hola, de vuelta. Estamos en el tercer video de la unidad número 4, que van a ser 4 videos, así que este es el penúltimo. Vamos a ver un nuevo tema de proposiciones. Funciones proposicionales. ¿Qué se puede decir acerca de la falsedad de este enunciado? La verdad o falsedad de este enunciado. X es mayor que 2. ¿Puedo decir que esto es verdadero o puedo decir que es falso? Todo va a depender del valor que tenga X. Si le pongo el valor 5, 5 mayor que 2, le reemplazo a la X por 5, 5 mayor que 2, ahí sí puedo decir que es verdadero. O si le pongo el valor 0, 0 mayor que 2, ahí ya no lo puedo decir, ahí digo que es falso. Entonces, este enunciado X mayor que 2 es un enunciado abierto. No es una proposición porque no puedo decir si es verdadero o falso. Pero si yo reemplazo el valor, la X por un nombre, por un objeto del conjunto, estamos en el conjunto de los números, así que reemplazo la X por un número, el 5 o el 0, entonces sí pasa a ser una proposición. Entonces, los objetos que puedo emplear en el lugar de las variables, lo convierten, y que lo convierten en una proposición verdadera, se llama conjunto de verdad. O sea, todos los valores que yo puedo poner acá y que pasa a ser una proposición verdadera, todos esos objetos pasan a formar parte del conjunto de verdad. Primero, antes de determinar el conjunto de verdad, tenemos que saber de qué objetos disponemos, en qué conjunto estamos. Así yo tengo este enunciado, x cuadrado es igual a 4. Es abierto, no es una proposición, no puedo decir si es verdadero o falso, pero no sé qué valores le puedo poner acá porque no sé de qué valores dispongo. Por eso debo saber antes. Si estoy en el conjunto de los números reales, le voy a poder poner el número 2 o el menos 2. En cambio, si yo dispongo solo de los números naturales, el conjunto de verdad va a ser solo el número 2. Entonces, un enunciado abierto no es una proposición, pero cuando le doy, lo reemplazo por un objeto del universo disponible, pasa a ser una proposición. Esto no es una proposición. Pero cuando lo reemplazo por un objeto, a la X por un objeto, en este caso los objetos son números, lo reemplazo por un número, pasa a ser una proposición. Si reemplazo, que puede ser verdadera o falsa. Si le doy los valores que sean verdaderos, vamos a obtener el conjunto de verdad. Cuantificadores. Para poder construir una proposición a partir de un enunciado abierto, con el uso de un cuantificador podemos transformar este enunciado abierto en una proposición. Entonces, tenemos un enunciado abierto con una variable X y le agregamos este símbolo que se lee para todo X
se cumple P de X. Entonces, acá estoy transformando el enunciado abierto en una proposición. Estoy diciendo que ese enunciado se cumple para todo X. Esta proposición puede ser verdadera o falsa. Es verdadero si el conjunto de verdad para P de X es el universo completo. Todos los números cumplen la propiedad, entonces la proposición es verdadera. Un ejemplo. A ver, el símbolo se llama como una A hacia arriba, una dada vuelta así, y se llama cuantificador universal. Un ejemplo. Estamos en el universo de los números naturales. Considero los números naturales a partir del 1. O sea, después también vamos a ver en el capítulo, en la unidad 3, cuando hablemos de los números naturales, que se puede tomar los números naturales desde el 0 o desde el 1. Nosotros vamos a tomar desde el 1. Acá, para todo x, x mayor o igual que 1. Acá dice todos los números, dicho de otra manera, todos los números son mayores o igual que 1. Todos los números del universo. El universo son los naturales. Así que digo, todos los números naturales son mayores o iguales que 1. Y eso es verdadero. En cambio, si pongo esta otra proposición, todos los números ¿de qué universo? De los números naturales son pares, es un número par. Todos los números naturales son números pares. Y esto no lo cumplen todos, solo algunos, por lo tanto esta proposición es falsa. Otro cuantificador es una E que mira hacia la izquierda y se lee existe X, existe un X tal que cumple P de X. Es verdadero si existe algún elemento que cumpla la propiedad. Esto también, decir que es vacío es decir que no hay ningún elemento que cumpla la propiedad. Es decir, que si hay algún valor de x para el cual P de x es verdadera, entonces el enunciado es verdadero. Este símbolo se llama cuantificador existencial. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos que los elementos disponibles son los números naturales. Acá decimos, existe x tal que x es menor que 1. No, si tomamos los números naturales a partir del 1, no hay ningún número que sea menor que 1. Por lo tanto, no hay ningún elemento del conjunto de los naturales que cumplan esta proposición, por lo tanto es falsa este enunciado. Existe x, x es un número par. Acá me está diciendo que existen elementos del conjunto de los números naturales que son pares. Y eso hay infinitos, o sea que hay muchos números que lo cumplen, por lo tanto es verdadera. La existencia puede ser 1 o puede ser un número finito, 2, 3, 4 o puede ser infinito. Con que exista alguno es suficiente para que la proposición sea verdadera. Tenemos un enunciado abierto, P de X. Y acá tenemos escribimos la proposición con otro cuantificador. La E de recién, entonces existe, y le agregamos este signo de admiración, y eso ahora se lee, existe un único X, tal que cumpla P de X. Acá tiene que existir solo uno, un único. Si existen más, ya no es verdadera la proposición. Y si no existen ninguno, tampoco es verdadera. O sea, para que sea verdadera la proposición debe existir un único. Es solamente un elemento del universo.
Un ejemplo, otra vez estamos con los números naturales. Existe un único x que sea menor que 1. No hay ningún número natural menor que 1. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Existe un único x que sea un número par. Hay infinitos números pares, por lo tanto, es falsa. No hay un único, sino hay muchos. Existe un único x que sea un número par y primo, que cumpla las dos condiciones. Y esto es verdadero porque el número 2 es un número primo y a su vez es par. Todos los demás números primos son impares. El único que es primo y par, tiene que cumplirse las dos cosas, pues tenemos un i, es el número 2. Por lo tanto, esta es verdadera. Existe un único elemento, que es el 2. Negación de los cuantificadores. Vamos a ver un enunciado. El enunciado es: todos los números enteros son impares. ¿Cómo negamos eso? Le agregamos un no adelante. No todos los números enteros son impares. No estoy diciendo este enunciado no puede ser, este enunciado es falso, ¿no? Pero no estamos viendo la veracidad del enunciado, sino cómo se niega un enunciado. Niego agregándole un no adelante. No todos los números enteros son impares. Otra forma de decir lo mismo, fíjense, ¿qué quiere decir? Que no todos son impares. Quiere decir que algunos existen números enteros que no son impares. Otra forma de negar es cambiar el todos, el para todos, por el existe y negar la proposición, el enunciado abierto. El enunciado abierto era son impares. Y acá le ponemos no son impares. O sea que decir que no todos son impares quiere decir que algunos enteros no son impares. Entonces, simbólicamente lo enunciamos así. Para todo x se cumple P de x. Todos los números enteros, P de x, x es impar. Y acá ponemos entonces este enunciado, lo podemos escribir simbólicamente de esta manera. El universo es el conjunto de los números enteros. En símbolos de la negación es, le ponemos un no, el no este acá adelante, de todo el enunciado. O, como dijimos, podemos poner existe x, cambié el todo por el existe, y le puse un no a la proposición. X es impar. X no es impar. Esa es la negación. Le puse un no a la, al enunciado abierto. Entonces, para negar una función proposicional cuantitativa, cuantificada universalmente, se cambia el cuantificador en existencial y se niega la función proposicional. Negar un para todo equivale también a poner un existe y negar la función proposicional, no P de X. Vamos a ver qué pasa con el existencial, la negación del existencial. Acá tenemos un enunciado. Existen triángulos equiláteros. La negación es ponerle un no adelante. No existen triángulos equiláteros. Quiere decir que no hay triángulos equiláteros. Entonces, otra forma de expresar esto es decir que todos los triángulos no son equiláteros. Vuelvo a decir, no es
no estamos viendo la veracidad del enunciado, estamos viendo solamente cómo se niega un enunciado que contiene un existencial. Si no hay triángulo equilátero, entonces puedo decir también que todos los triángulos no son equiláteros. Simbólicamente existe P de X. P de X que es X es equilátero. Y en símbolo de la negación le ponemos un no adelante de la proposición con su cuantificador, o también el cuantificador existencial se transforma en un cuantificador universal y se niega la función proposicional, no P de X. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, dos formas de negar. Otra vez, vuelvo a decir, estos son muy importantes, son enunciados y la forma de expresar matemáticamente se emplea estos enunciados, así que lo resalta también. Entonces, la negación de existe un número que cumple una función proposicional, es decir, que todos los números no cumplen esa función proposicional. Bueno, y eso es todo el video. Este video es más cortito, así que conviene que lo miren varias veces y pueden hacer poner algún enunciado y tratar de hacer la negación. Y también voy a proponer ejercicios para que resuelvan. Nos vemos en el próximo video. Chao.